El Señor de los Anillos, un viaje en la oscuridad. Erestor no estaba tan seguro de este plan. De hecho, como siquiera sabrían la ubicación del fuego que forjó el anillo único. La respuesta de Gandalf, no, ya en serio, el mago gris, menciona cómo la locura será el manto de ellos. Que Sauron nunca se pensaría que alguien no quisiese su anillo debido a su mentalidad sobre el poder, y al querer destruirlo lo tomaría por sorpresa. Bilbo se propuso como candidato para tal travesía. Él lo había empezado, así que lo terminaría. Pero Gandalf estaba así de... Usted está viejo. Su amigo fue valeroso al ofrecerse, pero al mismo tiempo pretencioso al decir que él lo había empezado todo. Puesto que él fue un pequeño héroe en una gran hazaña y ahora su tiempo había terminado, como héroe al menos. Tenía que seguir escribiendo su libro y no cambiarle el final, aunque sí prepararse, pues cuando los demás regresen, seguramente tendrían que escribir una continuación. Bilbo estaba como... Me alentaste a tanta aventura, pero ahora que estoy canoso ya no me quieres. Pero el hobbit se preguntaba entonces que quién lo haría. Y los demás prontamente también así lo hicieron. Al ver que incluso sonaba la campana de la pausa y ninguno decía una palabra, Frodo, aún invadido con un tierno deseo de quedarse en Rivendell con Bilbo, se levantó ofreciéndose a llevar el anillo. Elrond aceptó y así esta travesía se pondría en marcha. Ah, y Sam estaba como... ¿En qué nos hemos metido, señor Frodo? Parecía que la reunión del concilio acabó, pero otra reunión comenzó. Más concretamente en el cuarto de Bilbo. Pippin estaba emperradísimo porque solo Sam fue admitido a ir con Frodo. Pero él iría igual. Gandalf y Bilbo entraron después, hablando con los demás que Frodo había escogido una mala estación para ponerse en marcha, ya que ahora, mientras estos esperaban las noticias de Elrond y sus exploradores, dependiendo de cuánto tardan, el invierno podría alcanzarlos. En cuanto supieran algo, los jinetes se pondrían en marcha. Pero es que eran huesos duros de roer. No sería tan fácil destruirlos. Por otro lado, la buena noticia era que quizás Gandalf iría junto con ellos, cosa que alegró y apaciguó al ex dueño de Bolsón Cerrado. No, porque malditos escobilla. Estaban algo ansiosos, pero como Rivendell es un lugar, por así decirlo, santificado, los hobbits dejaron de ver el futuro y, aunque no olvidándolos, se centraron en el presente disfrutando de su estancia. Lo que sí es que, al igual que sus preocupaciones, el sol color oro fue menguando tomándose plata pálida, y así el otoño se fue y el invierno apareció. Habían pasado 2 meses y Aragorn, elfos y los hijos de Elrond se recogieron muchos lugares en Tierra Media. Algunos ya los habían visto como el hogar de Radagast, otros como lo es incluso un país diferente. Pero lo que se unía en todo esto era que nadie encontró nada, no una pista de los jinetes o rumores de ellos, y lo mismo fue así con el paradero de Gollum. Más allá del río Grande, 3 caballos negros aparecieron, ya saben, privados de la vida en las aguas crecidas del vado, y más abajo se encontraron los cuerpos de 5 más. Ya sabrán por qué, ¿no? Con una túnica hecha pedazos al lado. Y desgraciadamente ahora era el momento en que el anillo debía de ponerse en marcha. Literal, Elrond le dice a Frodo que no puede ayudarlo en casi nada. No irá con él, no puede darle consejos y no puede ver más allá de lo que le acontecerá. Pero en lo que sí podía ayudarlo eran sus acompañantes. Y serían 9, ya que la ventaja que Frodo tenía era el secretismo y no debían despertar el poder sensualón de Mordor. Los miembros de la compañía representarían las 3 razas libres de Tierra Media. Aragorn y Boromir, los que definitivamente no se llevaban mal, de los humanos. El que tiene más flechas que Link, Legolas de los elfos y Gimli de los enanos. Por otra parte, el resistente al anillo, pero no tanto, Frodo, con su fiel acompañante Sam de parte de los hobbits. No olvidemos, por supuesto, al mago que más adora los juegos de Año Nuevo, Gandalf. De cualquier manera, me parece que el más joven de esos dos, Peregrin Tock, no deberían de venir. Me lo dice el corazón. Pues tendrá que encerrarme en una prisión o mandarme en saco a casa, señor Elrond. De otro modo yo seguiría a la compañía. Que así sea entonces. Irás, dijo Elrond y suspiró. Continuamos fuerte con la historia, puesto que la espada de Elendil, la antigua arma que fue capaz de cortarle el dedo al mismo Sauron, fue forjada de nuevo antes Narciso y ahora renombrada por Aragorn como Andúril, llama del oeste. El arma que brillaba con estrellas y runas grabadas en su hoja de color rojo a la luz del sol y fría a la luz de la luna. Estaba lista para acompañar al heredero de su antiguo portador hacia una guerra contra Mordor. Verán, Frodo y Sam se pasaban mucho tiempo del día en el cuarto de Bilbo.
donde éste les leía su libro o tomaba notas del viaje de Frodo, hasta que un día el viejo hobbit, viendo que Frodo ya no contaba con armas, sacó de un baúl un viejo conocido, dardo, la espada que el mismo Bilbo Bolsón usó en su travesía, la que casi acaba con Gollum y la que en batalla de los 5 ejércitos lo ayudó contra la adversidad. Esa misma que resplandece cuando hay orcos cerca, ahora estaba en manos de Frodo. Pero no solo eso, también le entregó a su heredero la cota de malla que Thorin, escudo de roble, le dio hace tanto tiempo atrás. Estaba todo pronto para partir, pero claro, como Boromir no puede pasar ni un momento sin hacer esto, suena su cuerno de batalla para no parecer ladrón que escapa en la noche. Bill, el pobre pony traído de Bill, ya no era tan pobre. Se había hecho un skincare en Rivendell y ahora su cara y pelo estaban relucientes. Y el animal de carga no estaba dispuesto a dejar a la compañía atrás. Era un fiel animal. Elrond y Bilbo se despidieron de ellos y el resto de elfos de Rivendell los miraban desde lejos. No había canciones ni gritos contentos, solo ojos que miraban como la compañía se alejaba en la oscuridad. Caminaron mucho tiempo por lugares monótonos, pero parecía lo mismo en un frío invierno, hasta que llegaron a la antigua región, antes ciudades de elfos. Al parecer, Legolas puede hablar con las piedras como Patricio. Lo que el arquero explicó es que las piedras del lugar lamentan la despedida de los elfos que una vez residieron ahí. Al parecer, estos se fueron hace mucho tiempo en barcas hacia otro lugar. Esa noche, en una fogata, los hobbits se la pasaron pipa, mientras Aragorn observaba el ambiente. Era extraño. Antes había muchos pájaros por ese lugar, pero ahora había tanto silencio como para cortar el viento con un cuchillo. Y las voces de los demás parecían un eco que resonaba por varias millas. La pregunta solo era, ¿por qué? Pues esto sería respondido por el mismo Itachi. Al parecer estos cuervos vienen de Creaba de Fangor y las tierras de Brunas. Es muy probable que estén por aquí debido a que algo malo está pasando por ahí y solo, quizás, haya un espía entre ellos. Nuestros héroes tenían que llegar a la puerta del Cuerno Rojo, pero ¿cómo lo harían sin ser vistos? Tenían que esperar sin fogata hasta que al día siguiente Itachi se vaya para el otro barrio. Y así en la noche de ese día se pusieron en marcha otra vez. Tras ver el demonio en el cielo, o eso le pareció a Frodo, ya que la luna se oscureció de momento a otro, Gandalf y Aragorn se dispusieron a seguir un camino con un frío penetrante antes que el camino de... No se sabe cuál es todavía, pero incluso Aragorn veía como algo malo pasaba por allí. Pasaron por esta escena de Ice Age pensando que quizás el enemigo los estaba debilitando con una tormenta. Más adelante escucharon voces susurrando en el viento y de pronto caían rocas cerca de ellos. Boromir estaba pensando dos cosas. O Sauron nos está haciendo brujería o Poseidón está enfadado. Casi que se mueren de frío, Frodo por ejemplo, hasta que Gandalf le dio un licor del mismo Elrond y así todos se salvaron de morir congelados, aunque eso sí, tuvieron que hacer fuego, proporcionado por Gandalf. Cuando el sol salió, todos acordaron regresar y ver si había otro sendero, cosa que Aragorn y Boromir tendrían que abrir el camino, argumentando que eran los hombres más fuertes. Legolas se burló de esto caminando por la nieve como si fuera ninja, pasando al lado de los dos humanos. Cuando regresó, comentó que justo después de la saliente que Boromir y Aragorn habían encontrado, la nieve desaparecía poco a poco. Esto confirmó a Gimli que realmente Caradhras está detrás de esto por su desagrado con los elfos y enanos. Lograron regresar con Boromir y Aragorn jugando a cargar al hobbit hasta que llegaron al punto donde recién habían visto las primeras copas de nieve caer. Sin embargo, este tipo no dejó de molestarlos. Aunque ya fueran los cuervos y aves malos o buenos, había que continuar. Continuamos con que nuestra compañía, ahora a oscuras, y tras beber del trago de Rivendell una vez más, discutían lo que hacer. Podían intentar ir por las montañas otra vez o volver a Rivendell, pero eso sería admitir la derrota y esta vez el anillo tendría que quedarse ahí, hasta que la ciudad élfica fuera asediada y Sauron consiguiera de vuelta su poder. No querían terminar como Calamardo, así que tendrían que ir por el camino secreto, a las minas de Moria. Un hombre que ponía los pelos de punta a todos los presentes, pero era su única opción, ya que de ir por caminos más largos o demorarían mucho o Sauron los vería en cualquier momento. El mago gris argumentaba que ya no quedaba casi orcos en Morja. La mayoría perdió la vida en la batalla de los 5 ejércitos, y aunque se decía que estos seres sin brillo en los ojos se acercaban de nuevo al lugar, igualmente quizás haya enanos como Balin, hijo de Fundín. Gimli se emocionó y animó más aún a Gandalf. Ellos irían en busca de las puertas ocultas. De hecho, el mago ya estuvo ahí, buscando a Traín, hijo de Tror. Ya saben, este pobre desgraciado. La verdadera noche cayó y mientras seguían planeando apareció una manada de lobos.
El perro entró al círculo, el mago lo iba a terminar hasta que Legolas le quitó la Kir. Buena asistencia. Unos húrgaros aparecieron de repente arremetiendo contra la compañía. Aragorn cortó a uno en un costado. Boromir le cortó la cabeza a otro. Gimli los retenía con su hacha enana y Legolas usaba su arco como si estuviera en Ocarina of Time. Todo estaba balanceado hasta que apareció el admin. Gandalf. De pronto aumentó el tamaño dejándose ver como una gran estatua con túnica. Cogió una rama y la inflamó en fuego blanco. Sonó como un trueno. Baue, An, Ediraid, Amén. Y un incendio cubrió la colina. Legolas lanzó una flecha cheteada con fuego que atravesó el corazón de un jefe wargo. El fuego se extinguió dejando como prueba de batalla solo las cenizas y las flechas de Ziklev. Eso sí, siguiendo el camino, parecía que algún otro dios o alguien más quería aguarles la fiesta otra vez, o mejor dicho, quitarles la frescura, ya que de pronto el viento se volvió hasta desaparecer y las nubes del cielo se fueron con él. Ahora, en un desierto con piedras rojas, todos buscan un arroyo, que no estaba por ninguna parte. Bueno, sí estaba, pero solo un hilo pequeño de aquel pasaje de agua ruidosa. Con esfuerzo llegaron a las puertas donde antes se comerciaba con los señores de Morik. Eran épocas más felices, donde había amistad incluso entre razas distintas, como los elfos y enanos, hasta que Gandalf le dice que un pajarito le contó que fue cosa de las dos razas. Y ahora, de los creadores de Hachiko, Bill el pony más leal de todos. Había que dejar la fiel bestia. Gandalf argumentaba que no podía entrar y menos salir. Soltarlo ahí sería una muerte segura. El mago gris se acercó lentamente al pony, susurrándole palabras de protección y cuidado, que fuera por caminos con pasto y regresara con Elrond o a cualquier lugar que deseara. Sam puso su mano sobre Bill y la bestia, como entendió todo, frotó su cabeza con la de Sam. El hobbit lloró. Ahora solo faltaba encontrar las puertas. Al parecer eran invisibles. Merry estaba como, ¿qué acaso tendremos que cantarle para que se abra a la hora de aventura? Pero no. Quien buscara algo que quiere encontrar vería los signos, y así la luz de la luna alumbró los emblemas de Durin. Había llegado. Las puertas para entrar a las minas de Moria, grabadas por Navi, un antiguo elfo. Solo tenían que decir las palabras para que se abran. Bueno. Seguramente Gandalf se la sabe, ¿no? Estamos jodidos. Boromir se emperró y Pippin estaba exasperado. Después de que Gandalf les dijera estúpidos joviales, procedió a cantar a lo Eminem en élfico, pero con las puertas, buscando la contraseña con distintas combinaciones. El mago gris cada vez se enfurecía. Ya parecía Don Ramón, solo que el sombrero de Gandalf no se toca. Estaban desamparados hasta que, gracias a Merry, el mago encontró la solución. La palabra era mellón, o amigo, en élfico. De hecho, la contraseña estaba escrita en el mismo arco. Di amigo y entra. No era un acertijo, era una instrucción. Bueno, para tener una contraseña así, qué buenos tiempos debieron ser. Ahora las puertas estaban abiertas, pero apenas Gandalf puso un pie en el escalón que los llevaría a las minas, el agua empezó a hervir. Frodo cayó al suelo y se deslizó hacia la laguna como actividad paranormal. Pero Sam estaba aquí, acuchillando al tentáculo con dedos putrefactos. Salvó a su amo pidiendo ayuda. Y ahora habían 20 tentáculos más. Esto ya parece un jefe de Zelda. Gracias a la reacción de Sam pudieron huir adentro del complejo. Al parecer habían bestias más antiguas que todos ellos en las profundidades, aunque era obvio que esa criatura no buscaba la vida de todos sino la de Frodo. Boromir rechistó, aunque con el eco todos escucharon su susurro. Después de una pausa, se pusieron a ellos con una formación buena. Gandalf al frente, seguido por Gimli y Frodo, Legolas, los hobbits, Boromir y Aragorn. Las espadas de Gandalf y fríos desenvainados advirtieron si algún orco apareciese. Qué buen party se buscaron, ¿no? En el oscuro camino todos seguían a Gandalf, pero muchos dudaban de él. Aragorn saltó a defender al mago, asegurando que es imposible que se pierdan si el mago gris guiaba el camino. El que ha estado a su lado en más de una ocasión lo sabía, más que nadie ahí. Esa ansia se calmó, pero había algo que todavía mantenía nervioso a alguien. Frodo, el cual con cada paso apretaba más y más su espada, ya que él no lo había dicho y realmente recién hasta ahora había notado que veía en la oscuridad mejor que los demás probablemente.
Le había curado sus heridas en Rivendell, pero aquel apuñalamiento dejó consecuencias. Ahora sentía más que los demás también, y precisamente sentía algo que los rodeaba, y a su vez algo que les esperaba más adelante. En aquella oscuridad, más allá de la visión, se escuchaban los pasos de todos los miembros de la compañía, aunque nuestro protagonista oía algo más, el sonido de unos pies descalzos. Solo se escuchaba cuando paraban, y ahora esto se convertía en un juego de decisión. 3 caminos, y Gandalf, tan cansado, no podía elegir por cuál ir. Así que, como si esto fuera literal, calabozos y dragones descansaron en un amplio lugar tallado en roca, que se encontraba tras una puerta de piedra. Qué conveniente, quizás la suerte por fin les estaba sonriendo. Pippin tiró una piedra al gran hueco que se encontraba en la sala, cosa que ahora todo se torna como el aro, y se empieza a escuchar un sonido viniendo de ahí. Y Gandalf frente a todo esto se flameaba a Pippin diciendo que la próxima vez se tire él. Ese sonido, según Gimli, era el de un martillo. ¿Qué será? Tras pasar la noche ahí, la decisión de Gandalf fue ir por el de la derecha y siguieron avanzando hasta llegar a una sala que tenía grandes ventanas que antes llevarían la luz hacia la mina. Y ahora tocaba una canción. Y aunque esta te levanta el ánimo, también se siente algo triste, ya que habla de cómo era el mundo antes cuando estaba Durin, y cómo ahora pareciese que todo va perdiendo su brillo en Tierra Media. Sam preguntó por qué con el estado de Moria actual querrían los enanos regresar aquí. El mago gris respondió: al parecer, la mayor riqueza de estos seres era la Yata auténtica, o mejor conocida por su nombre élfico, Mithril. Una especie de vibranium en este universo, capaz de ser el metal más liviano pero a la vez más duro que el acero templado. Podía forjarse como vidrio y su brillo y resplandor nunca se perdería. Curiosamente, Bilbo recibió una cota de malla del anillo de Mithril de Thorin, con esta mención del mago gris. Gimli se exaltó. Eso era al parecer el regalo de un rey. Necesito estar solo. Es más, esta cota de malla costaba más que toda la comarca Hobbit. Nuestro prota recordó que épocas más tranquilas en Bolsón Cerrado, deseando volver a estar ahí, y poco a poco todos fueron cayendo dormidos. Frodo, haciendo guardia, casi que se hace encima viendo 2 ojos de luz que parecían acercarse a él. A la mañana siguiente, cuántas mañanas hemos narrado ya, la compañía continuó el camino. Gandalf creía que estaban cerca de las grandes puertas para terminar la jornada. Por otra parte, Gimli menciona que menos mal. Estaba satisfecho, había visto a Moria. Era imposible que Balin hubiese estado aquí. De pronto se toparon con una curiosa sala. Aquí había una losa de piedra blanca con runas de Darion tallados en ella. Decía: Balin, hijo de Fundin, señor de Moria. ¡No, Balin! Frodo estaba atónico, se acordaba de aquella vez que Balin visitó a Bilbo en la comarca y de aquella gran amistad que se sentían en los dos. Estaba buscando algo que les aclarara cómo sucedió esto y así, abriendo una puerta en la misma sala, encontraron restos de orcos y armaduras destruidas. Entre medio un libro manchado de sangre y desgarrado, hasta parcialmente quemado. Gandalf lo hojeó. Era un compendio de los azares y fortunas que pasó la gente de Balin. El libro era casi inleíble, pero en resumen, al parecer Balin y los demás llegaron a Moria hace 30 años. Repelieron algunos orcos y otros enanos murieron. Balin se hizo señor de Moria tomando esta sala como su recámara. Al final del libro, menciona una hacha de Durin, un yelmo y que encontraron Mithril. Sin embargo, ahora viene la parte más oscura de esta narración. Ayer Balin cayó ante un orco, el cual lo atacó con una piedra en Arroyo Sombrío. Acabamos con el orco, pero muchos más suben desde el este por el cauce de plata. Hells, atrancando las puertas, resistiremos horrible sufrimiento. No podemos salir. Han tomado el puente y la segunda sala. Han caído Frar, Loni y Fanny. La laguna llegó a los muros del oeste. El guardián del agua se llevó a Oin. No podemos salir. Se acerca el fin. Tambores. En los abismos. Están acercándose. Bueno, esto ha sido intenso. Al parecer, Balin y su grupo trataron de reconquistar Moria, incluso proclamándose como el rey de este mismo lugar. Pero todo salió mal y todos perecieron. Que estén junto a Thorin en el más allá. Por suerte, todo esto no fue para nada. Ahora sabían dónde estaban.
Solo debían de volver a la sala y... Sonidos de orcos. Ya, bueno... ¡Pelea ultraviolenta! Gandalf blandió a Glamdir y Frodo a dardo las dos espadas brillando con su luz única. Los tambores se acercaban y no era la de la libertad. Se atrincheraron ahí, cuando de pronto un pie grande, plano sin dedos, casi entra. Boromir trató de darle, pero dio miss y su espada salió volando como si el pie hubiese lanzado Expelliarmus. Frodo gritó la comarca encolerizado, algo poco común en el Hobbit, y hundió a dardo en el pie del monstruo haciéndolo retroceder. La puerta, sin embargo, no tardó en ceder y los orcos entraron. Sí, bueno, no les fue muy bien. Uno se subió a la tumba de Balí y ya se imaginan cómo le fue eso. Quedó como Oliver Atom. La Virgencita de Guadalupe no lo protegió. Los demás huyeron de la habitación. Todos ilesos menos Sam, el cual tenía un corte en el cuero cabelludo. Pero algo había cambiado en él después de terminar con un orco con su espada tumularia. Sus ojos castaños ardían en fuego. Un Balrog, una figura demoníaca de Tierra Media, se acercaba cada vez más a la compañía. Gandalf se apenaba de su destino, puesto que ahora él se encontraba ya muy cansado. Boromir hizo sonar su cuerno. El desafío había sido sellado. Valientemente el mago gris les instó a los demás a seguir mientras él retenía a tremenda criatura, pero Aragorn y Boromir no se echaron atrás. El ser de fuego y sombra llegó cerca de Gandalf. «No puedes pasar. Soy servidor del fuego secreto, el dueño de la llama de Anor. El fuego oscuro no te servirá. Llama de Udun, no puedes pasar. Vuelve a tu sombra, no puedes pasar». La criatura monstruosa perdió su fuego y su látigo desapareció. Pero su oscuridad creció, dejando ver a Gandalf como una débil luz gris, como un árbol seco antes de que llegue la tormenta. Una espada de pronto se impulsa en la mano de Balrog. Junto con Glamdring, era una fiesta de destellos blancos y rojos por todas partes. Quizás Frodo debió haber recordado aquel lejano día donde el mago hizo fuegos artificiales para el cumpleaños de Bilbo. El demonio cayó, pero Gandalf también tambaleó en el puente. Aragorn y Boromir estaban listos para asistir. Sin embargo, el mago azotó su vara contra el puente, partiéndola en el proceso. Un fuego blanco engulló el lugar, destruyendo en el proceso el lado del puente donde Balrog yacía. La criatura cayó gritando, moviendo su látigo al mismo tiempo una vez más, cogiendo las rodillas del mago haciendo que éste terminara sosteniéndose de una mano al borde de lo que ahora era un puente roto. Entre las llamas, su luz gris, tal y como su último fuego artificial en aquella fiesta, con un grito de Gandalf: «¡Huyan, necios!», y desapareció. Frodo y los demás corrieron, siguiendo por voz de Aragorn la última voluntad de Gandalf. Frodo escuchó a Sam sollozar a su lado mientras corrían, solo para darse cuenta que en sus mejillas lágrimas también se deslizaban. Una luz entraba por un gran umbral. La luz casi se podía ver por fin. Habían llegado a las grandes puertas de Moria. Trancos abatió al capitán orco que estaba en el lugar, dando más 10 de miedo a sus esbirros. Y así, por fin, estaban afuera. El viento les peinaba cada uno de sus pelos, y el cielo se veía claramente por arriba de sus cabezas, aunque esto no los detuvo de correr hasta que casi no se viera el lugar donde estuvieron. El sol dejaba un resplandor dorado entre las nubes hacia el oeste, pero aún con este paisaje la tristeza los embargó, y todos lloraron la despedida de Gandalf, el gran mago gris que tanto los cuidó y guió hasta este momento. Aragorn se despidió de Gandalf e inmediatamente después se puso en marcha la compañía. No tenían tiempo que perder. Habían llegado a la laguna espejo, una que Gandalf mencionó. Gimli se entristeció ya que recordó lo que el mago gris, que en paz descanse, les dijo sobre este lugar, que no podían quedarse ahí. Gimli fue con Frodo y Sam a ver la piedra de Durin, piedra agrietada que tenía grabada unas runas a un lado muy borrosas. Era Nilay que señalaba donde el mismo Durin miró por primera vez en el lago espejo. Tras ver el lago, Gimli clamó que allí nacía la corona de Durin hasta que despertara de nuevo y se marchó. ¡Qué de buena hora! Pues que les tocaba llegar a Lothlórien, una morada de elfos, con suelos dorados y con árboles que solo sus hojas caen cuando la primavera llega, dando a luz muchas más flores que las que se perdieron. Lo malo, Frodo y Sam estaban casi muriéndose del cansancio y heridos. Aragorn paró todo para que Boromir y él los llevaran cargando hasta un lugar donde pudieran tratarlos, disculpándose por no acordarse del estado de los hobbits. Trató a Sam, que tuvo más suerte que Ron en el partido de Quidditch al no recibir una herida por un arma envenenada,
y después a Frodo, el cual no tenía un objeto que viera debajo de su... ¡Mithril! ¡Una cota de mithril! ¿Es de la misma que Gandalf hablaba? Entonces no le tuve suficiente aprecio, aunque fue bien dada. Ya casi estaba ahí, sin embargo en la noche algo extraño sucedió. Gimli y Frodo iban a la retaguardia de la compañía, mientras el enano explicaba cómo tienen suerte de que los orcos no los estén siguiendo exhaustivamente. Frodo volvió a escuchar aquellos pasos que oyó en Moria. Unos pasos desnudos y dos luces que al parecer lo veían en la oscuridad y de un momento a otro desaparecían. Gimli, al enterarse de esto, echó su oído al suelo. Pero nada, salvo los sonidos normales del bosque escuchó. «Lothlorien», exclamó el elfo. Un poblado hablando por su espacio hace mucho tiempo, aunque se decía que aún quedaba cierto poder resguardando aquel lugar del mal, y quién sabe, quizás aún haya algunos elfos viviendo aquí. Tenían que atravesar el bosque de oro, pero Boromir rechistó. No había un camino más sencillo. Aragorn estaba como: si quieres regresar a Moria, ve tú solo. Además, en ese lugar solo los de las malas intenciones padecerían. Pasaron por medio del río Nimdorel, una ribera que se contaba como podía quitar el cansancio del cuerpo en un santamén, y como si de una poción de Zelda se tratase, Frodo se sentía más que revitalizado. Se sentaron a comer bocatas, pero no sin escuchar una canción de parte de Legolas. Esta, de hecho, tenía una historia. Hablaba de Nimdorel, la doncella que vivía junto a este arroyo. Sin embargo, Legolas al cantar la voz se le quebraba, pues hablaba de las desdichas que sufrió Lothlorien, penas que cayeron sobre ellos después de que los enanos despertaran el mal de las montañas. En aquellas épocas muchos elfos de Nimdorel migraron y la elfa que llevaba el mismo nombre de su estirpe desapareció en el sur, en los pasos de las montañas blancas, y nunca llegó al barco donde estaba Amroth, su amante. Se dice que ahora la estirpe de Nimdorel, al igual que ella misma, mora en la colpa de los árboles, y dicho y hecho, tras ponerse en busca de un refugio para pasar la noche, Legolas trata de escalar un árbol, pero una vez habla en élfico asustándolo. Eran justamente elfos también, y los menciona que respiraban tan fuerte que sería fácil atravesarlos con una flecha en la noche. Solamente Legolas y Frodo podrían subir, y esto porque habían escuchado noticias del Hobbit. Subieron junto a Sam, que iba así. Se encontraron con otros 3 elfos con vestidos grises que los hacían imperceptibles cerca de las ramas. Uno de ellos, Haldir, le mencionó al hobbit cómo, a pesar de estar distanciado de su estirpe en el norte, unos cuantos de ellos viajaban por Tierra Media para recoger noticias y vigilar a sus enemigos. Aceptaron que todos se quedaron, aunque costó convencerlos para que Gimli también pudiese pasar la noche, pero Frodo lo logró. Lo que casi no logran Pippin y Merry es dormir, ya que el hobbit no está acostumbrado a dormir en las alturas, aunque tengan segundo pisos. Por otro lado, el MVP se quedó dormido rápidamente. Frodo contempló las estrellas quedándose tieso con el calmante sonido de la cascada del Nimdorel, hasta que en medio de la noche se despertó escuchando como un elfo con capucha gris subía. Eran orcos, los habían encontrado. Estos seres eran conocidos por tener un olfato increíble y poder escalar muy bien. El hobbit desenvainó a dardo para darse a madrazos con ellos. Poco a poco la luz azul de la espada se fue apagando hasta que dejó de existir en esos momentos. Aunque la sensación de peligro no dejó al hobbit, se hizo más fuerte. Se asomó a la abertura del flet y abajo vio unos ojos pálidos que subían lentamente el árbol. Sin embargo, de pronto y sin aviso, cambió su rumbo desapareciendo en el bosque. Haldir regresó en ese mismo instante. Había algo en este árbol que nunca vi antes. No se trataba de un orco. Huyó tan pronto como toqué el árbol. Era astuto y parecía entenderse con los árboles. Quizás en otra ocasión hubiese pensado que era uno de vosotros. Al parecer un pelotón de orcos cruzó el Nimdorel, aunque los elfos los condujeron con voces fingidas hacia las más profundas del bosque y pronto los emboscarían. A la mañana siguiente se dirigieron al sur, lado contrario que los orcos, cruzando una parte del cauce de plata, y ahora llegaron a la enclave de Loriel. Podrían continuar hasta llegar a ver las llamadas señor y damas, sin embargo Gimli tendría que ir con los ojos vendados. Me imagino que ya saben cómo terminó esto. Hasta que Aragorn puso orden. Él era el guía de la compañía. Todos irían vendados hasta Legolas, así no habrían problemas. Mientras caminaban, Haldir hablaba con Pippin sobre cómo el mundo en estos momentos era más lúgubre que antes, y aunque muchos otros elfos han tenido la idea de irse más allá del Gran Mar, para ellos esto ya es imposible, puesto que el enemigo controla muchas partes que tendrían que pasar para llegar a las orillas. Caminaron un día entero, y al siguiente, Frodo, quien sentía otros de sus sentidos agudizarse por tener la venda sobre sus ojos, escuchó las tropas de los elfos hablar entre ellos, mencionando cómo los orcos que fueron al norte del bosque quedaron hecho queso, y cómo siguieron a una criatura que se movía como una bestia, pero no continuaron presionándola. No sabían si era buena o mala.
Por otra parte, el señor y la dama habían decidido que la compañía podría quitarse las vendas. Frodo estaba maravillado. Ante sus ojos estaba un prado de hierba con árboles que aún sin hojas se veía de un hermoso blanco. Todo el lugar era como un paraíso de la antigüedad, como un lugar parado en el tiempo de las antiguas primaveras. Sam quedó tan embellesado como él y por ello Haldir los invitó a ver el Serín de Amrod, donde desde ese punto vieron lo más bello de Loriel, incluso parte del Gran Andulín. Sin embargo, a lo lejos también se podía ver un lugar oscuro. Dol Guldur, antigua fortaleza de Sauron. Los pobres elfos mantenían la esperanza de que ese lugar no estuviese habitado de nuevo. Al bajar, el hobbit vio una curiosa escena. Delante de él estaba Aragorn erguido e inmóvil, sosteniendo en su mano un capullo dorado de Elanor. Una luz le brillaba en los ojos, como si recordase algo hermoso. Por un momento Frodo pudo ver a un Aragorn vestido de blanco, un joven señor, alto y hermoso, que le hablaba a alguien en lengua élfica. Arwen, Vanimalda, Naramje. Aquí está el corazón de Elvendol, y aquí mi corazón vivirá por siempre, a menos que encontremos una luz más allá de los caminos oscuros que todavía tenemos que recorrer juntos. Ven conmigo. Tomó de la mano a Frodo y dejó la loma de Serín Amrod, a la que nunca volverían, al menos no en vida. Habían llegado. Tras caminar un rato, nuestra compañía se encontraba en Caras Galadón, donde mora el señor Celeborn y nadie más y nada menos que Galadriel, la dama de Lorien. Y tras subir hasta un mayor muy alto, llegaron a los aposentos del señor y la dama. Los mismos celebraron y Galadriel les dio la bienvenida nombrando a cada uno de ellos. Los ojos de aquellos elfos reflejaban un bando de recuerdo antiquísimo. Oh, y por cierto, también le dieron la bienvenida a Gimli, hijo de Glóin. Al parecer ya habían dejado de la ley impuesta que impedía el paso a enanos desde época de Durin. Un anuncio de mejores días, quizás. Tras que Aragorn contara toda la historia, Celeborn se arrepintió de dejar pasar a quienes despertaron tremendo mal, y afirmando incluso que seguramente el viejo mago gris había caído de la sabiduría a la locura por haber ido a Moria. Eso sí, Galadriel lo regañó a su manera y habló de Kelet, Saram, Kibir, Nala y Khazad-dûm, mirando a Gimli a los ojos con una gran sonrisa, causando en él un sentimiento de amor y comprensión. Pero más hermoso aún es el país viviente de Lorien y la dama Galadriel. Está por encima de todas las joyas de la tierra. Hubo silencio hasta que el señor se disculpó por la gravedad de sus palabras, pero con el enano. Me cae bien Galadriel. Había hablado perturbado, pero ahora tenía que hablar con alguien más importante, Frodo. Sabían más o menos de su misión y el peso que tenía. Galadriel fue de hecho el que llamó al Concilio Blanco por primera vez hace tiempo, pero no pudo llevar las cosas como hubiese querido. Y si hubiese sido así, Gandalf estaría ahora con ellos. Les adelantó que su misión pendía de un hilo, pero había suerte en el éxito si todos se mantenían fieles a la causa. Esa noche todos durmieron en el suelo para alivio de los hobbits. Los elfos les prepararon un lugar de descanso. Hablaron un poco de lo que siniestro al ser observados por Galadriel. Era como si se les diera la oportunidad de tener algo que deseaban más que nada en estos momentos, pero para obtenerlo tenían que dejar a los demás. De todos los de la compañía, Boromir se guardaba junto con Frodo lo que se le vino a la mente cuando los ojos de la dama cayeron sobre ellos. Los días pasaron, nuestros héroes no hacían más que descansar, comer y pasear. Legolas había sufrido un cambio notable y ya no dormía con la compañía, sin embargo venía a comer y charlar con ellos. Y se llevaba a Gimli a paseos cada día, algo que sorprendió a todos, a mí también. Todo era calma, pero ya saben que la paz es efímera. Con ella llega reflexión y en este caso la reflexión del dolor. La partida de Gandalf dolía a todos cada vez más. Lorien se había visto envuelta en canciones tristes sobre él que sus habitantes cantaban. No obstante, esto siempre es el preludio para sanar. Entre tonos débiles y bonito, Mitnadir, o peregrino gris, traducido del élfico del oeste, cantaban los habitantes de Lorien. Frodo compuso su propia canción para su viejo amigo. Aquella noche, Frodo y Sam hablaron sobre este lugar y cómo el MVP quería hacer magia antigua élfica. Frodo, todavía cabizbajo, respondió que para él ya había sido suficiente, pero sí que le hubiera gustado ver una vez más las cejas, coleta y voz de su antiguo amigo mago. Se hicieron bastantes preguntas, afirmaciones, hasta que la mismísima dama Galadriel se le apareció como correspondiéndolas, y tras llegar a cierto jardín sin árboles alrededor, les mostró el espejo de Galadriel. Les dio la oportunidad de mirar. Al parecer este objeto mostraba lo que uno quería ver, pero también cosas que no desearía ver. Mostraba lo que era, lo que es y lo que será,
y ni el más sabio podría predecir lo que se mostraría en aquel espejo. Frodo no respondió, pero Sam sí que quiso hacerlo y cuando ocurrió no vio nada bueno. Si algo eran estrellas... mentira. Vio a Frodo pálido durmiendo al pie de un risco grande y oscuro. Él mismo estaba subiendo un pasadizo de caracol tenebroso y más allá vio árboles que caían al parecer cerca del viejo molino en la comarca de este antiguo lugar habiendo sido demolido y en su lugar se construyó un gran edificio de ladrillos rojos. Sam se exaltó mencionando que tenía que volver de inmediato. Estaba enojadísimo. No puedes volver en soledad. No deseabas volver sin tu amo antes de mirar en el espejo, aún sabiendo que algo malo podía acontecer en la comarca. Este espejo muestra cosas que aún no han ocurrido. Algunos no ocurrirán nunca, a no ser que quienes miren las visiones se aparten del camino que lleva a prevenirlas. El espejo es peligroso, como guía de conducta. Sam se sentó, clamando que no volverá sin el señor Frodo. Pero si algo de eso llegaba a pasar, alguien la pasaría muy mal. ¿Quieres mirar tú ahora, Frodo? Y tras aclararle al hobbit que ella no era una consejera, pero que creía que ella tenía el coraje y sabiduría para correr el riesgo, por fin Frodo vio. Una figura que se parecía mucho a la de Gandalf se acercaba a él, pero llevaba una túnica blanca y un cetro del mismo color. No supo distinguir si se trataba de su viejo amigo en un viaje antiguo o del propio Saruman. La visión se torna de otra manera, mostrando ahora a Bilbo dando vueltas en su cuarto entre papeles que cubrían su mesa. Después el mar. Oscuridad cayó y el mar se encrespó. Tormenta vino hasta que salió el sol de las torres. Más tarde se vio la nave de velas negras, aunque ahora era de mañana. La luz dejó ver un emblema de una torre blanca. Se alzó un humo de fuego y batalla, y el sol descendió por fin como cubierta por llamas rojas. Un barco pequeño se perdió con la luz temblorosa. El hobbit se propuso retirarse, pero de pronto un vacío envolvió el lugar y poco a poco un ojo como de gato amarillento envuelto en llamas apareció buscando algo. A Frodo. El hobbit quería retirarse, pero el anillo se le hizo tan pesado como una piedra obligando a poner la cabeza sobre el pecho. Terminó deslizándose, cuando después de la advertencia de no tocar el agua la visión desapareció. Sé lo que viste, pues también lo tengo en la mente. No temas. Pero si piensas que Lord Loriel se protege con canciones y flechas élficas, estás equivocado. El enemigo está presente. Puedo ver lo que piensa, al menos sobre los elfos. A su vez, él intenta averiguar mis pensamientos, pero no lo dejo. No, la puerta está siempre cerrada. Al extender sus brazos hacia el este en negativa, en uno de sus dedos estaba Nenya, el anillo de diamante. Se podía decir que Sauron sospechaba que Nenya estaba en posesión de Galadriel, pero no podía confirmarlo. Por otra parte, se nos revela que la llegada de Frodo es como un cumplimiento del destino para estos elfos. Si Frodo fracasa, el enemigo tendría a Lord Loriel en su poder, pero si gana, el poder de ellos decrecería y terminarían siendo un pueblo rústico, viviendo en cuevas y cañadas, condenados a olvidar y a ser olvidados. Tenían que partir tarde o temprano hacia el oeste. Frodo se sentó cabizbajo. Pero para los elfos el amor que estos sentían por Lord Loriel era uno tan profundo como el mar de One Piece, pero obviamente dejarían todo con tal de no ceder ante Sauron. Sois prudente, intrépida y hermosa dama Galadriel, y os daré el anillo único si vos me los pedís. Para mí es algo demasiado grande. Esto causó risa en la dama. Le había devuelto la prueba a la que antes ella había puesto su corazón y a su vez al igual en cortesía. Galadriel entonces habló como si estuviese pensando en alto. Sabía que llegaría el momento donde el anillo único sería presentado ante ella, pero ¿y entonces qué haría? ¿Se convertiría ella en la reina que tomaría el trono del Señor Oscuro? Una reina hermosa y terrible como la mañana y la noche. ¿Le arrebataría el anillo a su huésped, pero por la fuerza o incluso por miedo? Ahora eso no era ni siquiera algo necesario. Él se lo estaba entregando si ella así lo deseaba. Alzó la mano y de pronto su altura fue inconmensurable, apagando todo a su alrededor, incluso en las estrellas. Y al bajarla, simplemente volvió a ser una delgada mujer elfa vestida de blanco. He pasado la prueba. Me iré,
empequeñeciendo y marcharé al oeste. Y continuaré siendo Galadriel. Frodo se preguntó por qué no podía ver y conocer los rostros de los demás portadores. Bueno, pequeño prota, no es que no puedas, es que no lo has intentado. Y no tenía que hacerlo o sería destruido. De hecho, al parecer, los ojos de Frodo ya pueden ver más allá de lo evidente, pudiendo vislumbrar el anillo de Nenya de Galadriel, cosa que Sam en ningún momento pudo ni podrá ver. La despedida de Lórien llegó. Bueno, el título no podría ser más específico tampoco. Celeborn mencionó que los que quisieran quedarse podían hacerlo por un tiempo si así lo deseaban o marchar de vuelta a sus tierras, aunque aún así en algún momento a todos les sobrevendría la pelea ya que estaban por fin en el precipicio del destino. Todos estaban decididos a seguir, pero ¿cómo? Según palabras de Aragorn, ni el propio Gandalf parecía tener una idea de qué hacer después de Lothlórien. Y si tenía algún plan, ese se lo llevó, pues, a las profundidades de Moria. El camino de regreso a Boromir estaba por el oeste del Río Grande. Sin embargo, la continuación de la misión iba por el este, la orilla más oscura. ¿Cuál camino decidirían? Nadie llegó a una conclusión, pero algo sí decidieron. Irían cruzando el Gran Anduin, y Celeborn les proporcionaría botes livianos. Todos estaban más felices por tener que evadir la decisión final entre el camino de Mordor o Minas de Tirith, un poco más, excepto por Sam, el cual en sí no le gustaba ir en embarcaciones. Al caer la noche, la campaña discutió qué hacer. Muchos deseaban ir a Gondor, al igual que Aragorn. El sueño decía que ya era la hora para que el elegido de Elendil se uniera a la batalla contra el enemigo. Pero al mismo tiempo, cuando Gandalf falleció, el peso de la misión del anillo cayó también sobre sus hombros. Iré a Minas Tirith, solo si fuera necesario, pues es mi deber. Si solo te propones a destruir el anillo, la guerra y las armas no te servirán, y los hombres de Minas Tirith no podían ayudarte. Pero si deseas destruir el poder armado del Señor Oscuro, sería una locura entrar sin fuerzas a estos dominios, y una locura sacrificar vidas, quiero decir. Ok. Frodo comenzó a sospechar algo del humano. ¿Sacrificar qué? ¿El anillo del poder? A la mañana siguiente, unos elfos enviados por la dama les dieron galletas llamadas lembas. Gimli tuvo su momento yajirobe hasta que los elfos le comentaron que una sola de estas podía resistir a un solo viajero y ya sea tan grande como un hombre alto de Minas Tirith, toda una jornada. Además de esto tenían nuevo equipamiento, unas túnicas grises que según el ambiente se camuflaba con o se hacía más fresco o caluroso según el ambiente. Se embarcaron a Aragorn, Frodo y Sam en una barca, Boromir, Pippin y Merry en otra. Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Siguieron por el río hasta que se encontraron con una nave que parecía un cisne grande y hermoso, la nave de la dama y el señor. Celeborn los paró para que tuvieran el último festín de despedida y así comieran en la hierba. Nuestro hobbit, ex dueño de Bolsón Cerrado, miraba fijamente a Galadriel. Ahora ya no parecía temible, sino como los hombres de la antigüedad hablaban de los elfos, presentes pero remotos y animados en aquellas que la corriente del tiempo había dejado atrás. Tras hablar un poco con Fangorn, un bosque conocido desde el cual malas cosas se dicen de él, Boromir y Aragorn, sin embargo, aunque escuchando, nunca estuvieron ahí. Bebieron de la copa de despedida de parte de Galadriel, una hidromel blanca. Al terminar, ahora la dama y el señor querían darles unos regalos de parte de ellos como despedida. A el guía de la compañía, Aragorn le dio una vaina para su espada Andúril, adornada con flores y hojas entretejidas de oro y plata. Y por último, un regalo que Aragorn deseaba profundamente en su corazón, el amuleto de la estrella de la tarde. Un colgante pasado de Galadriel, Celedrian, que fue dada a la hija de esta Arwen y ahora era suya para Aragorn. Cuando se la puso en el pecho asombró a todos, pues empezó a notar de nuevo la majestuosa que era aquel humano. Era como si el peso de los años se lo hubiese retirado. Para Boromir, un cinturón de oro, para Merry y Pippin unas platas con labrados de hojas y flores. A Sam literalmente le dio un glitch modo creativo para un jardín que él quisiera tener en el futuro si regresara a sus tierras sano y salvo. Aún en la tierra marchita, esta tierra, ¿cuántas veces he dicho ya tierra? Hacía flores una recompensa para el viaje que estuvieron. Al mismo tiempo podría tener una visión del invierno de Lothlórien, ya que una vez ellos se vayan de ahí, el verano y primavera solo podrían verse en sus recuerdos. Sam quedó rojo hasta las orejas y reverenciando se retiró. Pero, ¿qué querría Gimli? El enano respondió que nada, al ver vislumbrada a la dama blanca, y las palabras que le evocó cuando se encontraron por primera vez eran suficientes para su corazón. Claro, hasta que Galadriel dijo en voz alta que nunca más querría que se hablara de codiciosos y antipáticos.
y volvió a repetir si su corazón deseaba algo. Lo que fuere, eso sería una orden. Vuestros cabellos, uno de vuestros cabellos, que supera al oro de la tierra, así como las estrellas superan a las gemas de las minas. Todos los elfos se agitaron y murmuraron entre ellos. Galadriel aceptaría, pero ¿qué haría el enano con este regalo? ¿Qué? Pues lo atesoraría en un cristal imperecedero como tesoro de su casa y como prenda de buena voluntad entre la montaña y el bosque hasta el fin de los días. La dama se sacó de una trenza 3 cabellos y los puso sobre la mano del enano, diciendo: «No profetizo nada, pues toda profecía es vana ahora. De un lado hay oscuridad y del otro nada más que esperanza. Si la esperanza no falla, yo te digo, Gimli, hijo de Gloin, que el oro te desbordará en las manos y sin embargo no tendrá ningún poder sobre ti». Oigan, esto último no lo recordó a Thorin. Por último, el portador del anillo, una redoma que brillaría en lugar donde no hubiera ni un ápice de luz, cargada con la luz de la estrella de Eärendil. Esta sería la luz de Frodo cuando la necesitase. Al verla, Galadriel se vio una vez más como una dama erguida y gigante, pero ya no terrible. Tuvieron que partir y mientras veían como Lothlórien se alejaba en forma de ese barco, como un cisne yéndose por la cauce de un río, todos voltearon llorando un poco. Gimli y Legolas partieron aquí con un tierno diálogo. Como el enano hace la reflexión que la alegría a veces trae más dolor que el mismo miedo o terror. El dolor más fuerte para él no fue lo ocurrido en Moria, sino la separación que tuvo aquí. Legolas respondió a Gimli: bajo sus ojos fue valeroso al aceptar la separación. No dejó a sus compañeros de lado y aunque no verá a Lothlórien otra vez, en su corazón esto quedará para siempre. Claro, y sin mancha lamentable para el enano, esto no era así. Aunque hermosas las palabras del elfo, los recuerdos para los enanos eran solo como un espejo y no como un mundo de vigilia que era para los elfos. Al dejar del todo atrás Lothlórien, Frodo cayó en un sueño intranquilo. Al despertarse, la compañía sigue andando, llegando a las tierras paradas, una región vasta y abandonada que se extiende entre el bosque negro y al sur de las colinas de Emyn Muil. Ni siquiera Aragorn tenía idea de qué guerra del enemigo devastó aquel lugar. Remaron por mucho tiempo por el gran río, y Merry y Pippin estaban intranquilos, pues Boromir murmuraba algo extraño y ansiosos entre dientes. Incluso pareciese que movía la bolsa, esta que está detrás de Aragorn mirando a Frodo fijamente. Y si hablamos de mirones, Sam vislumbró algo en la noche entre cabezadas. El hobbit habló de esto con su amo y los dos llegaron a la conclusión debido a la misma descripción de lo que vio Sam, que los ojos pálidos que lo siguen es Gollum. Sam, MVP y sagaz Gamgee afirmó que no había que despertar a nadie. Él mataría al guardia y si fuese necesario despertaría a Frodo si algo pasaría. Y pasó. Se pasó. Gollum se asomó por el borde de la balsa encima de Frodo, pero el hobbit lo espantó desvainando a dardo. Aragorn, al despertar, supo lo que pasaba. De hecho, al parecer, lo sabía ya todo. Lo había tratado de atrapar en noches pasadas, pero la criatura era como el agua y escurridiza como nadie. Seguirían más rápido a la mañana siguiente y seguramente lo perderían de vista. Llegando a unas duras corrientes, el Sangevir casi se le acababa la partida, pero continuaron saliendo de las corrientes a unas más lentas y fueron emboscados por orcos. E incluso uno de los restantes 9 Nazgûl. Demonios apenas dejan Lothlórien y todo se puso en modo hardcore. Gracias a Legolas se lograron salvar para continuar el tormentoso camino. Tras muchas decisiones y sobre todo seguir cruzando el río, llegaron a los Aragorn, los pilares de los reyes gigantescos, estatuas de los antiguos hijos de Elendil, Isildur y Anarion. Frodo se aconcojaba de solo tener que pasar entre esas dos grandes construcciones debido a los torbellinos en el agua. Cerró los ojos con fuerza hasta que Trancos lo calmó. Ya no era Trancos, que se había puesto la capucha hacia atrás, y el pelo lo era llevado por el viento. Era Aragorn, hijo de Arathorn, un rey volviendo al del exilio. Y ahora llega el momento final de esta etapa del viaje. Elegir a dónde irían, a Gondor o a Mordor. La decisión llegó tras el descanso. Ir con Boromir hacia el este a las guerras de Gondor, o hacia el oeste hacia el miedo y la sombra. O por otro lado disolverían la comunidad y cada quien haría lo que quisiese. Tras pensarlo un rato, Aragorn llegó a la lamentable conclusión que todo el peso de aquella decisión caería ante Frodo. El mediano, apesumbrado, pidió una hora más para decidir y se adentró en una montaña donde la voz de Rauros gritaba con fuerza. Se puso sobre una roca con el mentón sobre las manos a pensar hasta que... Temía por ti, Frodo.
Boromir lo siguió, hablando con él largo y tendido de por qué era mejor que él lo siguiese a Minas Tirith, que las murallas de ahí podrían protegerlo y si no lo hacían caerían como guerreros. Es más, poco a poco dejó de ver su verdadero deseo para con el anillo. No estaba de acuerdo con que lo destruyeran en Mordor. Le parecía una insensatez, una tontería. Podían usar su poder contra Sauron. Es más, él debió tenerlo desde un inicio. Él podría sostenerlo, soportar su poder como hombre leal y derrotar a Sauron volviéndose un rey fuerte y sabio. Le pidió a Frodo que se lo dé, que lo culpara a él si quisiese, pero era más fuerte y grande que el hobbit. Frodo se puso detrás de la roca como haciendo espacio entre los dos, y la voz y expresión del humano eran amables, pero su cuerpo ansioso. De pronto saltó sobre la roca exclamando que se lo diera, y el hobbit no se lo dio. El portador de la carga del anillo no vio otra opción y deslizó una vez más el anillo por su dedo. ¡Miserable tramposo! Malditos sean tú y todos los medianos que se lo lleven a la muerte y las tinieblas. El humano enganchó mal su pie en una piedra y cayó en los brazos hacia adelante y quedó allí tendido de bruces. ¿Pero qué he dicho? ¿Qué he hecho? ¡Frodo! ¡Frodo! ¡Vuelve! Tuve un ataque de locura, pero ya pasó. ¡Vuelve! Ya estaba muy lejos. Había escalado el trono de los reyes en un punto alto, miró a todos los lados en aquel mundo de sombras y solo vio guerras y dolor donde fuese. Lorien, Rohan, Minas Tirith, el Bosque Negro, Moria y Mordor. Al ver la fortaleza del enemigo, el mismo Sauron no soportó que lo viera y su gran ojo lo empezó a buscar ahora con un dedo que buscaba aplastarlo. Dos voces sobrevivieron a luchar entre sí. Una le decía: nunca, 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 nunca. Oh, quizá me acerco en verdad. Me acerco a ti. Y la otra: Scatelo, Scatelo, insensato, Scatelo. Esas dos voces lucharon entre sí a la par hasta que de pronto todo cesó. No había ojos ni voces en su cabeza, solo estaba él. Se retiró el anillo del dedo. Bien, tengo que hacerlo. La malicia del anillo ya está operando, tanto en el mundo como en la compañía. Debo llevarlo antes que haga más daño. Hay que llevarlo lejos. Iré solo. En algunos no puedo confiar y aquellos en los que puedo los estimo mucho. Llegó de nuevo donde Boromir lo había encontrado. Se puso el anillo una vez más y descendió con el leve roce del viento. Por otro lado, la compañía del anillo estaba tratando otros temas. Pero todo volvía a Frodo y el anillo. ¿Por qué no lo decidimos entre todos y ayudamos así a Frodo? Llamémoslo de vuelta y votemos. Yo votaré por Minas de Tirith. Yo también. Nosotros no hicimos ningún juramento, pero he venido aquí, tan lejos, y digo ahora: ha llegado el momento de la última decisión y no dejaré a Frodo. Yo elegiría Minas Tirith, pero si él piensa otra cosa, la seguiré. Yo también iré con Frodo. Sería desleal despedirme de él ahora. Aragorn propuso que se dividieran. Boromir, Merry y Pippin podrían ir a Minas Tirith, mientras que él, Sam y Gimli y Frodo irían a Mordor junto con Legolas si no los dejaba como dijo. Pippin y Merry se opusieron rotundamente. Ellos irían también a donde el ex dueño de Bolsón Cerrado fuese. Sam opinó también, preguntando algo a Boromir, pero se dieron cuenta que ya no estaba. No le dieron mucha importancia y siguieron hablando hasta que, hablando del diablo, Boromir regresó. Tenía un semblante lúgubre y triste. Explicó un poco la situación, que lo intentó convencer para el oeste de Minas de Tirith, pero que cuando el humano se enojó, Frodo huyó poniéndose el anillo. Esto hizo enloquecer a Sam, quien salió corriendo, seguido por Merry y Pippin. Gritaba: ¡Frodo! ¡Frodo! Gimli y Legolas lo siguieron hasta que Aragorn alcanzó a Sam. Lo trató de calmar mencionándolo que si se dividían, terminarían peor que un grupo de pubertos en una película de terror. Él subiría al sitio de Almond. A la cima había algo malévolo en el aire. Lamentable aún así, MVP y Sam no lo pudo alcanzar. O quizás sí. El hobbit se puso a pensar en lugar de usar sus pies, que eran muy cortos. Usó su cerebro. ¿A dónde iría su amo? Se había asustado, no tenía equipaje, tendría que volver a los botes. ¡Botes! Y se puso en marcha más rápido que tu amiga te extienda a su tóxico ex. Se sacó la madre en todo el camino. Quizás quedó peor que cuando recibió ese ataque de parte de un orco. Pero llegó al río, viendo una barca que se movía sola. Se cayó al agua ahogándose hasta que su amigo lo salvó. De todos los fastidios del mundo, tú eres el peor, Sam. Es duro conmigo, señor Frodo. Duro tratando de irse sin mí y sin los demás. Si yo no hubiese estado adivinando la verdad, ¿dónde estaría usted ahora? A salvo y en camino. A salvo. Solo y sin mi ayuda.
No hubiese podido soportarlo, serías mi muerte. Venir conmigo también lo sería, y yo no lo soportaría. Me voy a Mordor. Lo sé, señor Frodo, yo iré con usted. Por favor, Sam, no me pongas obstáculos. Los demás vendrán en cualquier momento, y si tengo que explicar y hablar, no volveré a estar decidido. Lo sé, pero no solo. Voy yo también, o ninguno de los dos. Antes desafondaré todas las barcas. Frodo soltó una risa con ganas. Sentir en el corazón una alegría y calor repentinos. He aquí todo mi plan arruinado. Pero estoy contento, Sam. No sabes cuánto. Vamos. Era evidente que estábamos destinados a ir juntos. Partiremos y que los demás encuentren un camino seguro. Tranco seguramente los cuidará. No creo que volvamos a verlos. Quizás sí, señor Frodo. Quizás sí. De esta manera concluye el primer libro que narra la guerra por el Anillo Único. Frodo y Sam iniciaron la última etapa de este duro encargo. El peso que ahora estaba sobre los dos solo era cargado por sus grandes ánimos y alegría recién obtenidos, quizás por pura voluntad o capaz causados por la compañía del uno y el otro. Lo que sí estaba claro es que la historia que ha comenzado en la vida de este hobbit todavía tiene que ser contada. Nos vemos en El Señor de los Anillos y las Dos Torres.